Y ahí va, martes 8 de abril, muchas cosas como siempre sucediendo al mismo tiempo. Hay sesión a esta hora en la Cámara de Diputados, se está tratando el escándalo Libra, ahora nos vamos a meter en eso. El día después del lunes negro y las repercusiones en el mundo sobre la guerra por los aranceles. Ori también nos va a actualizar qué está pasando en el planeta entero con este caos que ha desatado Donald Trump. Pero hablando de caos, posiblemente no sea la noticia más importante, más trascendente en este momento en la amplia agenda de temas, pero sí es la más intensa dentro del universo opositor, ¿no?, al gobierno de Milei. ¿Qué está pasando con la interna peronista en la provincia de Buenos Aires? Una mañana muy caliente. Luego del anuncio de ayer del gobernador, hablaron esta mañana acá Carly Bianco, ahora lo vamos a escuchar, también habló Mayra Mendoza, pero también habló el Cuervo Larroque. Se está diciendo mucho, y tal vez hasta uno diría, se están diciendo demasiado en público, y se está picando fuerte la interna del peronismo, del kirchnerismo en definitiva, en la provincia de Buenos Aires y por supuesto también a nivel nacional. El gobernador Kicillof anunció este lunes el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses. Se va a votar por separado entonces los comicios bonaerenses de los nacionales. Buenos Aires va a votar el 7 de septiembre. También dijo Axel que envió un proyecto a la legislatura proponiendo la suspensión de las PASO. Y la decisión, bueno, es evidente que termina de sellar un distanciamiento con Cristina, entre Axel y Cristina. Y los enfrentamientos públicos de estas horas entre los funcionarios de Axel, ¿no?, vamos a escuchar a Carly Bianco y a Larroque, y los referentes de la Cámpora, es fuertísimo. Si eso es lo que se están diciendo en público, no quiero ni saber las cosas que se estarán diciendo por privado. Vamos a repasar. En principio, bueno, el anuncio de Kicillof en el día de ayer, los aplausos a ese anuncio también, de que la elección provincial va a ser el 7 de septiembre. A ver. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Por eso, como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en... Bien, ahí estaba el anuncio de Kicillof. Los aplausos al anuncio de una fecha es también bastante significativo, porque ahí lo que se está aplaudiendo no es la fecha de votación, sino la decisión política del gobernador de, evidentemente, diferenciarse, distanciarse. Vamos a ver hacia dónde va también lo que parece ser por estas horas una bifurcación de esos caminos. Sin embargo, hoy, por ejemplo, salió Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, esta mañana acá con Ariel Jalad. Dijo que hay consenso pleno y que se trabaja para que el peronismo vaya en unidad y que no es un problema que Cristina sea candidata. Dice que nadie tomó el desdoblamiento de las elecciones como una ruptura. A ver. ¿Significaba una ruptura o no? No. El gobernador fue muy claro, lo expresó en todo momento en esas reuniones, y nadie lo tomó como una ruptura y nadie lo dijo que eso implicaría una ruptura en esas reuniones. Lo que se dijo por parte de un sector de nuestra fuerza política es que si el gobernador desdoblaba, cosa que es pública además, porque no estoy contando ninguna infidencia, sí, que si el gobernador desdoblaba, Cristina iba a ser candidata en la tercera sección electoral, o que existía esa posibilidad. Y el gobernador contestó que estaba perfecto, que la asiste en derecho y que es un orgullo además, porque Cristina seguramente que en la tercera sección electoral es la mejor candidata posible. Seguramente. O sea que no es un problema. El punto era cómo seguir trabajando la unidad, claro, a partir de los nuevos datos. Porque en todas las reuniones de las que yo participé, al menos, había de las 3 discusiones básicamente que tuvimos ahí, que era qué hacer con las PASO, consenso absoluto de suspenderlas porque no había lugar para que se realicen 3 elecciones en la provincia de Buenos Aires o una elección PASO, digamos, cuando ya se había eliminado a nivel nacional. Nadie iba a entender nada. Después, la otra cuestión en donde hubo consenso pleno y que estábamos trabajando en las condiciones para lograrlo era la unidad, que el peronismo vaya en unidad.
Y nosotros seguimos trabajando en ese mismo sentido, porque no han cambiado las condiciones para nosotros. Bueno, dijo Bianco también esta mañana acá con Ari que no es una discusión por el liderazgo, que el gobernador no está disputando ningún liderazgo nacional. A ver. Digamos, toda esta discusión que es de estrategia electoral, ¿es en realidad una discusión sobre liderazgo en la provincia de Buenos Aires que se puede dar y que existe y que genera tensiones? Pero bueno, blanquear que es una discusión por el liderazgo, tanto en la provincia como a nivel nacional del peronismo. Es que no es una discusión de liderazgo, no es una discusión de liderazgo. Eso se instaló, creo que en los últimos días, que eso era lo que se discutía. Es una discusión de responsabilidad institucional y política del gobernador, que tiene las competencias para tomar una decisión respecto de la fecha de elecciones y convocar a elecciones constitucionalmente. No es una discusión de liderazgo, el gobernador no está disputando ningún liderazgo nacional. El gobernador, por su cargo político y su responsabilidad institucional, obviamente, tiene el liderazgo político de nuestra fuerza en la provincia de Buenos Aires, como sucede en cualquier provincia en donde hay un gobernador peronista. Es el jefe, digamos, ¿no? Es el jefe, porque es el cargo institucional y político superior. Bueno, y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires es un hombre de extrema confianza y cercanía del gobernador Axel Kicillof, desde aquella campaña con el Clio y antes también, digamos, un vínculo muy cercano, por lo tanto, esa es la línea oficial por estas horas del gobierno bonaerense. No hay ruptura, no hay distanciamiento, no hay disputa por el liderazgo, por la conducción a nivel nacional, es lo que dice Carly Bianco. Ahora, la respuesta del kirchnerismo, que no tardó en llegar, ayer ya incluso al toque, minutos después del anuncio del gobernador, la Cámpora acusó al gobernador de querer romper con Cristina. El Frente Renovador, que es como la otra pata también de estas conversaciones, Massa y compañía, un poco más prudentes en las declaraciones públicas al menos, y dijo que van a tratar la suspensión de las PASO que promueve el gobernador en la legislatura. Cerca de Kicillof, lo que estaban asegurando también por estas horas es que todo lo anunciado por el gobernador este lunes, la fecha de la elección desdoblada y el envío de un proyecto para suspender las PASO, había sido avisado previamente y que era parte de las conversaciones con los distintos sectores del peronismo. El domingo a la noche estuvieron como 8 horas reunidos, Sí, claro. Sí. hasta tarde. Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Sin embargo, no es lo que dicen por estas horas desde el kirchnerismo. Vamos a repasar qué dijo. Por ejemplo, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, una de las dirigentes más cercanas a Cristina, de la Cámpora, dijo que fue una decisión unilateral completamente inconsulta y que le sorprendió muchísimo lo que anunció Kicillof. A ver. Mira, la verdad es que yo tengo el mismo nivel de sorpresa. No, estamos completamente sorprendidos porque estuvimos el domingo más de 8 horas reunidos, todas las fuerzas de Unión por la Patria, y en su mayoría hay una posición, existe una posición de poder pensar esto del desdoblamiento, porque no estamos en un momento donde Pero a ver, perdón. podamos hacer que la gente vaya a votar más de una vez, como ya se estableció en Nación, ¿no? Estaban las PASO, se eliminaron las PASO desde Nación, y bueno, la provincia podía seguir con ese mismo mecanismo, y hoy estaríamos yendo a votar 3 veces, porque todavía las PASO no están suspendidas. Y nos sorprendió muchísimo esto que ayer anunció el gobernador, porque primero no era lo que habíamos quedado. Bueno, ahí está, Mayra Mendoza. Yo les propongo escuchar los distintos sectores, todo lo que se ha dicho solo en las últimas horas, todo de esta mañana, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Dijo también Mayra Mendoza que el que rompe es Axel. Y acá hay un punto sensible, porque justamente lo que está en discusión, entre muchas otras cosas, es quién va a romper, quién es el que rompe, quién rompe primero, ¿no? ¿Viste? Cuando hay una disputa, una pelea, bueno, ¿quién rompe primero? ¿Quién arrancó? ¿Viste? Como cuando se pelean los chicos, no, cuando arrancó te querés él. separar y Claro. es que quién lo dice primero, Claro. ¿viste? El que rompe es Axel, es lo que dijo Mayra Mendoza, y dice que Cristina lo planteó claramente, que si hay desdoblamiento, ella está dispuesta a ser candidata. A ver. Entendí perfecto. Unos querían votar todos juntos, los otros querían votar en 2 días distintos. Ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta por tercera vez. Profundamente, ¿cuál es la razón de la pelea entre Kicillof y Cristina Kirchner? Pues si no, no se entiende. Es que desde nuestro lugar no hay pelea. El que rompe algo que estábamos en proceso de decidir juntos
es Axel. Nosotros queremos unidad y en una sola elección. Bueno, pues ayer nos enteramos por los medios de una convocatoria a desdoblar la elección, teniendo posibilidad de hacerlo hasta el 30 de abril, o sea, teníamos posibilidad de seguir charlando. Entonces, esa pregunta no es a mí, es al gobernador. ¿Cuál es la diferencia que tiene con Cristina para no respetar lo que no solamente Cristina, sino toda la fuerza, Unión por la Patria, estaba pidiendo, que es ir en una sola elección? Ahora, en este escenario, ¿van a tener candidatos distintos? O sea, ¿van a ir a votar legisladores, diputados y senadores provinciales y va a haber un candidato de la Kicillof apoyado por 40 intendentes y Cristina Kirchner se supone que se va a presentar también? O sea, ¿van a competir en elecciones ahora como resultado de esto? Todavía no está completamente decidido. Tiene que pasar la eliminación o suspensión de las PASO por la legislatura. Todavía hay un escenario a definir y a construir. Pero Cristina lo planteó claramente. Bueno, ahí Sí, está, ¿no? La posibilidad entonces de que Cristina sea candidata. Yo me niego a presentar esta disputa entre buenos y malos, ¿no? Y quién empezó, quién terminó, quién rompió, quién no rompió. Ahí hay lo que estoy proponiendo es observar las reacciones de estas últimas horas para tratar de entender algo que, por cierto, genera en el amplio mundo del peronismo, del campo popular, de los que quieren votar en contra de Milei, Sí, digamos, básicamente. genera seguramente malestar, ¿no? Me imagino muchos de los oyentes, muchos peronistas, kirchneristas, muchos escuchando que dirán, loco, lo que dijo Grabois el otro día, me tienen las bolas llenas. ¿Viste esta cosa de qué es lo que se está discutiendo, por qué se están peleando, qué es lo que se disputa en definitiva? Claramente hay una pelea que no es por de qué día se vota, ¿no? El que cree que de verdad es lo que preocupa en serio, que las diferencias son sobre qué día votar o no. Claro. Acá, evidentemente, aunque incluso lo nieguen ambas partes, acá hay una tensión, una disputa por quién conduce. Sí, Me parece bastante evidente, sin embargo, en estos términos se está dando la discusión. Sí, lo que pasa es que a veces se vuelve un poco desesperante. Yo la Sí. vi entera, la nota con María O'Donnell de Mayra Sí, Mendoza. sí, dura unos 15 minutos. Sí, y ahí el recorte que vimos creo que le dice ahí, es la tercera vez que te lo Sí. pregunto, insistentemente Claro. María O'Donnell intentó ir al fondo del asunto, que sabemos que existe, sí. y hay y también es indistinto, digamos, Carly Bianco más o menos tampoco Sí, dijo sí, demasiado. claro. Digamos, como que hay una resistencia y se sigue hablando con el eje de la discusión de qué día se vota. Claramente no es esa la discusión, ¿no? Claro. Eso me parece que está bastante claro. Sin embargo, lo escuchaba a Pedro también ayer en Gelatina, decir que... a ver, evidentemente en algún momento esto se tenía que dar, ¿no? Hay como una cosa de, bueno, Sí, ya, está va. claro. Hay una discusión que se venía pateando, que no es nueva, no es ahora por la fecha. Esto viene, si vas a la línea de tiempo de las tensiones entre la Cámpora y Axel, viene desde hace rato. Hay que escuchar, por lo menos desde que Axel dijo lo de las nuevas canciones, que eso aparentemente Claro. a algunos les cayó muy mal. Después los cantitos de la Cámpora contra el gobernador, algunos actos que han compartido Axel y Máximo, y se acordarán ustedes también los gestos de Máximo en el escenario mientras Axel hablaba. Es decir, esto no es nuevo. Y yo insisto con algo, me niego a tratar de entender esto como si fuese una disputa de buenos y malos, ¿no? Sí, está A ver claro. quién empezó, quién terminó, quién le hizo mal a quién. No, acá, evidentemente, hay que aceptar que hay una tensión por la conducción y que la forma de resolverlo, evidentemente, en la historia del peronismo atraviesa momentos traumáticos, ¿no? Sin comparar momentos históricos ni figuras históricas, en algún momento las conducciones se disputan y nunca es de modo amable, ¿no? Decir, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, me parece que te toca a vos el turno de conducir los destinos del peronismo. Adelante, caballero. Nunca se dio así en la historia del peronismo. Tal vez la última gran disputa y tensión fue cuando Néstor Kirchner Sí, se lo disputó le ganó la conducción a Duhalde. Se la ganó. Fueron a elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina contra Chiche Duhalde y Néstor le ganó la conducción a Duhalde. Después, por supuesto, no se puede comparar ni a Néstor con Axel, ni a Duhalde con Cristina. Digo, son momentos y personas distintas, pero en algún momento la conducción se disputa. Los que de verdad creen que Cristina tiene que
amablemente ceder, ¿no? Esta cosa de, bueno, ya es tiempo de nuevos liderazgos. ¿Qué pretenden que Cristina se quede sentada en el sillón de su casa diciendo, sí, ¿sabe qué? La verdad que... Sí. Ya está. ¿Quién quiere? Chicos, levanten la mano quien quiere. No se va a dar de esa forma. Entiendo que es agotadora la interna, sobre todo en un momento en el que las cosas están derrumbándose en el mundo. En la Argentina de Milei, la sensación para muchos de angustia, de que no hay futuro, la sensación y la realidad de que vamos hacia un escenario bien complejo, de conflictividad, de crisis y demás. Y vos ves, bueno, las alternativas políticas, ¿cuáles son? Los que quieren votar en contra de Milei observan en la provincia de Buenos Aires y en el peronismo en general estas disputas en estos términos, decir, pucha, la verdad es desalentador. También hay que decir que en algún momento pareció que Cristina quería delegar ese poder. Cuando dijo lo del bastón de mariscal y todo eso, Sí, ¿no? sí, Y está bien. por eso, sí, pero digamos, antes de que volviera a la escena política, digamos, de manera muy, muy contundente, Sí. hubo un momento en que pasó eso y que Sí, sí. todos creímos que, bueno, era el momento de que se pasara justamente Parecía, claro, ese bastón claro. de mando. Claro. Bueno, no ocurrió. No pasó. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se dijo en estas horas? Teresa García, la jefa del bloque de Unión por la Patria en el Senado, en la legislatura bonaerense, dijo que también la sorprendió la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, descartó una ruptura del peronismo, pero advirtió que es muy fuerte la decisión de llamar elecciones por decreto, que verán si se retoman las charlas por estas horas. Habló el Cuervo Larroque, también el ministro de Desarrollo de la comunidad ex Cámpora, ahora más cercano, si se quiere, a Axel Kicillof, funcionario de Axel Kicillof, habló de un golpe institucional de la Cámpora contra Axel. A ver. Parece que todos tenemos que cerrar filas detrás de Axel, que es la figura institucional más fuerte que tiene hoy el peronismo en el país. Y pareciera que el hecho de que tanto Axel como cualquier compañero o compañera tenga criterio propio, ya lo pone en una situación de tensión. ¿Hay un cuestionamiento entonces al liderazgo de Cristina, al liderazgo de Máximo Kirchner? No, de Cristina para nada. O sea, me parece que no hay ningún problema con Cristina, jamás. Entonces creo que tenemos que cambiar el eje. De hecho, hay movimientos que ya hablan a las claras, yo te diría, de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires. Acá nos dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal impositiva a fin de año. Y la el gobierno nacional, no la Cámpora. El gobierno nacional no. Porque... No, la Cámpora. La Cámpora. Claro, la Cámpora articuló todo ese movimiento. Lo que nosotros hicimos siempre fue disimular este tipo de situaciones, siempre justamente en aras de cuidar la unidad. Ahora, bueno, que hay movimientos y maniobras que son más parecidos a un golpe institucional que otra cosa. Lo dije por presupuesto, lo digo también respecto a las reglas electorales. ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido sectores del bloque oficialista no puedan definir algo tan simple como es bajar una PASO, como es darle claridad, digamos, al pueblo bonaerense y también trabajar articuladamente con el gobernador? Eso empezó con el acto de Máximo Kirchner en Atenas. Ahí empezó el golpe. Fue muy claro, fue muy notorio. Fueron a 4 cuadras de la gobernación a cantar contra el gobernador. ¿Y cómo se total, una actitud absolutamente temporánea, con un gobernador que ha sido por demás tolerante, inclusive que ha postergado esta decisión de ayer mucho tiempo en aras de tratar de conseguir los consensos, pero justamente lo que estaban buscando era dilatar tanto la decisión que redundara en impracticable. Entonces, bueno, la verdad es que esta es la realidad que tenemos enfrente. ¿Y tiene retorno esto? ¿Cómo todo tiene retorno. Si se acepta que Axel no es un empleado y que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sí creo que lamentablemente Cristina es rehén de un círculo, te diría, yo ni iría a la Cámpora, porque yo hablaría del grupito Máximo. Bueno, muy fuerte lo de Larroque, ¿eh? Sí. Muy fuerte. Cristina Rehén del grupito de Máximo Kirchner, hablando de golpe institucional. Yo no sé cómo se desanda ese camino. Pues la política tiene sus herramientas para olvidar, ¿no? Pues, qué sé yo, hemos tenido de candidato a Sergio Massa y las cosas que se han dicho
de Sergio Massa, hemos tenido candidato a Alberto Fernández y las cosas que se han dicho de Alberto Fernández. Y sin embargo, después el tiempo, algunas cosas las va curando. Ahora, lo de. Es fuerte. Lo de Mayra Mendoza por un lado, lo del Cuervo Larroque por el otro. Es fuerte, sí. Es como una escalada, ¿no? De una interna que, la verdad, hoy. Que no va a salir ganando nadie. Yo creo que ahí está la clave de la cuestión de por qué uno puede llegar a tener esperanza de que en algún momento esto se zanje, porque la verdad que así como están las cosas es muy difícil Parece la elección difícil, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Las legislativas de la provincia de Buenos Aires son muy, muy difíciles. Sí, en ese sentido estaba, vos mencionabas recién el video ese que estuvo circulando mucho de Pedro, que mencionaba un poco esto, digamos, que también la disputa es personal, porque no está claro de vuelta, digamos, vos insisto con lo mismo, pero no está claro ideológicamente cuál es la diferencia. Claro. Digo, está claro que la disputa, que eso también lo mencionaba, que bueno, los compañeros me dicen, sos un boludo, es una pelea por la conducción. Ok, decía Pedro, Sí, claro. pero el tema es para dónde llevan al peronismo cada una de esas conducciones, ¿no? Sí, pero bueno, viste que también cuando era ideológico con Massa se entendía. Claro, Cuando eso. era ideológico con Alberto, bueno, sí, se entendía. Ahora, acá la discusión ideológica, ¿cuál es? Claro. Evidentemente, están jugando otras cosas, ¿no? Y yo creo que también por eso, justamente porque se hace más complicado eso, es porque las cosas terminan yendo para el lado personal. Claro. Sí. Bueno, Sí, porque si hubiera algo para discutir, digamos, programáticamente o ideológicamente, se discutiría, no en términos personales. Habrá que ver, creo que todavía quedan algunas cosas a confirmarse para determinar si efectivamente es irreversible esta crisis interna del peronismo o si hay chance de que haya algún tipo de unidad este año, más allá de que la palabra unidad, ¿no? También, qué sé yo, en algún momento alcanzó para ganar las elecciones, no alcanzó para gobernar, en fin. Lo que sí es cierto, más allá de estas cuestiones puntuales y de la disputa medio fratricida ahí en el kirchnerismo y el peronismo, que el peronismo está atravesando una de sus crisis históricas más profundas. El que no esté viendo eso me parece que se equivoca, me parece que está errando en el análisis, porque no es una cuestión de listas, no es solo Cristina versus Axel. Nunca el gobierno tuvo tan pocos gobernadores, el peronismo tuvo tan pocos gobernadores, nunca el peronismo tuvo tan pocos diputados nacionales, nunca el peronismo había estado en una situación de derrota no solo electoral, sino profundamente política, cultural, ¿no? Una crisis de representación sobre sus bases, una distancia, y esto sí lo demuestra esta interna de estos días, una distancia notable entre la conversación de la conducción y de los liderazgos con los votantes. Los votantes peronistas. Y esa distancia fue aprovechada, capturada también, y políticamente en ese sentido también hay algunos errores propios del peronismo por este experimento anarcocapitalista que hoy nos gobierna, ¿no? Como Milei también creció en parte. Sí, capitaliza eso, obvio. Sí, pero además a Milei, esto me parece que ya es bastante sabido, hubo sectores del peronismo que lo hicieron crecer. Pero claro, momento, ¿no? Sí, a yo propósito, creo que ya a esta altura todo el mundo lo sabe, claramente. A propósito, y bueno, salió y se nos fue. Y la criatura se fue de mano. Se le fue de las manos. Y hoy atraviesa una crisis y capaz de identidad que es muy profunda. Y bueno, capaz que es necesario esto. O sea, lástima el momento de mierda que estamos viviendo en el país particularmente y en el mundo en general. Pero bueno, tal vez es necesario esto. Cambiamos de tema, pasamos ahora al paro que se viene. Mañana movilización para bancar a los jubilados desde el mediodía. La CGT y las centrales sindicales que se estuvieron reuniendo en los últimos días, las dos CTA, también la UTEP y demás, van a movilizar con los jubilados. Parece que lo de mañana va a ser masivo, importante, ¿no? Va a ser importante. Y hay una discusión por estas horas sobre quién va a ocuparse de la seguridad de la marcha de los jubilados, teniendo en cuenta lo que viene pasando en los últimos miércoles. Junto a la CGT y diversos espacios que convocan en la previa del paro nacional, estuvieron presentándose en la justicia. La justicia de la ciudad se pronunció, pero la Nación apeló la medida, denunciaron al juez Gallardo. Hoy a las 3 de la tarde hay una conferencia, ahora, en instantes, de la CGT. Lo cierto es que el juez porteño, Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar y le ordena al gobierno de Jorge Macri que se haga cargo del despliegue, que organice, que planifique, que ejecute el operativo de seguridad, que simultáneamente garantice también el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan, el derecho constitucional a protestar,
Es decir, el juez Gallardo le está diciendo a Patricia Bullrich, no te metas de vuelta con un operativo represivo como el que monta cada miércoles frente al Congreso. Habló Bullrich en la previa del paro y dijo que el único país del mundo donde hay paros generales es la Argentina. A ver. Más allá de la marcha, esta marcha y el paro es algo que atrasa al país, deja un montón de gente sin trabajar el miércoles y jueves. Igualmente transporte molesta. no va a parar, así que da la sensación que eso va al fracaso, ¿no? Ese paro va, ¿no? No sé cuál es su opinión. Pero va al fracaso, pero igual la economía siempre tiene algún problema y hay que entender que el único país del mundo donde hay paros generales es este. Es una práctica que se tiene que terminar de una vez por todas. No existen paros generales. Mire usted cualquier país del mundo donde hay un paro general. Hay por ahí protestas por sector, hay algún sector que está pidiendo por algo, pero ni en Europa, quizás que fue el último lugar donde hubo paros generales en algún país, ahora no hay más. Es una práctica dejada de lado. El único país totalmente anacrónico que tiene un paro general por una cuestión de fuerza, de política. Bueno, ahí está. En ningún país del mundo hay paros generales, es lo que dice Patricia Bullrich. Veremos qué tipo de operativo despliegan mañana. Estaremos atentos a eso, por supuesto, siguiéndolo en vivo. Pero se viene un paro que, más allá de qué suceda finalmente con la UTA, hay algunas dudas. En principio la UTA adhiere, todavía no han dicho lo contrario. Estamos nosotros con más ganas de decirle tienen unas ganas de no parar que Roberto Fernández, como secretario general de la UTA, que manteniendo una leve esperanza, me parece que ellos ya lo tienen clarísimo, que no van a adherir al paro. Tiene el teléfono le suena con funky de Charly García. No voy a parar. No sería la primera vez que la UTA no adhiera a un paro general de la CGT y por supuesto eso se nota, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Funcionan los bondis, funcionan los trenes, etcétera. Sobre todo bondis, ¿no? Me parece. Sí, me parece que son los bondis. La duda es porque los ferrocarriles son otro gremio, y son varios gremios en realidad que están metidos en los ferrocarriles, que eso está garantizado. También adhieren por ejemplo, los conductores de taxis. Hay paro general en todas las estaciones de servicio, en los combustibles, así que el jueves no va a haber combustibles y solo van a atender a las ambulancias, a los bomberos, a las fuerzas de seguridad, pero bueno, no hay vuelos, ya Aerolíneas Argentinas está reprogramando. Me parece que se va a sentir, va a ser contundente el paro del jueves. Después hay que ver cómo capitaliza o no eso pensaba. El sindicalismo, el peronismo. Claro, eso pensaba que esta crisis, tanto tiempo diciendo, che, CGT, hagan un paro general, hagan un paro general. Bueno, la CGT dice, bueno, llegó el día, mañana es el paro general. No sé, no me interesa ahora, CGT, estoy tratando de matar al lado ahora. Estoy en otra, ¿no? Sí. Claro. Bueno, atención, ahora en este momento se trata el escándalo Libra en diputados. Esto está pasando ahora, sesión especial. Pese a los esfuerzos del gobierno por desarticular esta sesión, los bloques opositores lograron finalmente el quórum, reunir 130 legisladores en el recinto y avanza el debate para crear esta comisión investigadora del escándalo Libra. ¿Está Pichetto hablando ahora? A ver qué dice Pichetto. Que recién comentaba el diputado por Formosa. Van a venir por el Estado argentino, van a venir a tratar de resarcirse de esa operación fraudulenta al Estado argentino, van a venir por nosotros, van a venir por el presidente que representa al Estado argentino y las responsabilidades económicas que devengan de esa operación pueden determinar finalmente un perjuicio económico para el Estado argentino. Con lo cual esto de que no hay perjuicio, de que este fue un esquema entre privados, todo esto son argumentos muy livianos, muy poco serios, porque lo que hay que prever siempre es lo que va a pasar inevitablemente en el futuro. Los estudios jurídicos de Estados Unidos no se van a limitar solamente a analizar la responsabilidad de carácter penal. Van a venir por la Argentina para resarcirse de lo que perdieron con la operación que se desarrolló en el mundo cripto, una operación que además lesiona gravemente la credibilidad en este esquema de las criptomonedas, donde puede haber habido un hecho importante, podría haberse consolidado la utilización de esta moneda, de los bitcoins, de todo lo que... Bueno, está Miguel Ángel Pichetto en este momento, en vivo en la sesión, cripto. Y Bitcoin. Y los bitcoins y qué sé yo. Sí. Pero atención a este dato.
Más allá de lo que suceda luego con la comisión investigadora, ustedes saben, acá personalmente no le ponemos demasiadas expectativas a comisiones investigadoras del Congreso. Pero atención a este dato que es cómo se llega al quórum del día de hoy. Porque a diferencia de otras sesiones, en otras oportunidades, los gobernadores que suelen colaborar con el gobierno, esta vez sentaron a sus diputados. Por ejemplo, entre los primeros en ocupar sus bancas están los 5 diputados por Córdoba, que responden al gobernador Martín Yarlora. También se hicieron presentes 3 de los 4 legisladores que tienen línea directa con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ah, bueno. Jalil sentó a su diputado. Atención. Jalil dio quórum. Y los diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros, ¿no? Hay una nota de Laura Serra en La Nación contando que también aportaron al quórum 3 diputados de la UCR, Julio Cobos, Fabio Ketglas y Mario Barleta. Barleta es un monobloque, pero ahí se sentó también. Sí. También los de Encuentro Federal, que responden al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó también a 2 puntas porque sentó a Francisco Morchio. Y después la diputada Marcela Antola, también entrerriana, no dio quórum. O sea, es como... bueno, de acuerdo a que lo vaya a putear. De acuerdo a que lo vaya a putear. Bueno, pero conseguí que se siente uno solo. Uno sí, uno no. Bueno, tampoco se sentaron los diputados que responden a Leandro Sdero de Chaco y a Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Pero bueno, al igual que la semana pasada, en el Senado, con la sesión que le tumba los jueces por decreto a Milei, la propuesta de los 2 jueces para la Corte Suprema, esta sesión también demuestra, por lo menos por estos días, yo no me quiero hacer demasiadas ilusiones hacia el futuro, pero un comportamiento distinto de los que se venían sentando en todas, aprobando todo, bancándole todo al gobierno en el Congreso, posiblemente porque estén negociando alguna cosa o porque tal vez algún sector del sistema político entendió que hay un cambio de ritmo, ¿no? Que hay un cambio de escenario. Lo ven tal vez más débil, más frágil al gobierno de Milei y se le empiezan a animar. Sí, por los mismos motivos que por ahí no eran antes, que mirando encuestas, digamos. Tal vez algo de eso. Sí, por eso algunos que respondan a gobernadores también estarán presionando por algo que no llegó, probablemente. Sí, también está la disputa. Se está conformando una nueva mayoría que habrá que ver. Sí, también tiene que ver la disputa ya en las últimas horas. También se profundizó la pelea entre Macri y Milei, ¿no? Entonces eso también reconfigura un poco los apoyos que tenía el gobierno en el Congreso. Pero evidentemente por estos días hay como la sensación, al menos, la sensación de que hay un cambio de ritmo, ¿no? Como un cambio de esquema. Entonces, se está reordenando, no solo en el Congreso, sino creo también el sistema político, frente a un gobierno que claramente está en las últimas largas semanas ya en debilidad, lo hemos dicho acá. A la defensiva, explicando, sin lograr encontrar el rumbo, más allá del relato permanente de la cadena de la felicidad en sus canales de televisión y en las redes sociales. Mientras tanto, el mundo, que es un caos total, y Trump escalando su ataque a China, China respondiendo. ¿Qué está pasando, Francesa? Así es, China luchará hasta el final. Era muy previsible, Mati, es efectivamente entre las 2 grandes potencias del siglo XXI que la escalada está siendo la más vertiginosa. La semana pasada, recordemos, Donald Trump impuso gravámenes del 34% sobre todos los productos importados, los bienes importados desde China. Ayer, después de que China le respondiera con la misma moneda, Donald Trump amenazó con un 50% adicional si China no renuncia a tomar represalias, lo que efectivamente lleva el total de las tasas, las de ahora, de las que estamos hablando, pero también las anteriores que ya había implementado Donald Trump. Entonces las lleva esas tasas hasta el 104%. Lo voy a decir bien otra vez. 104%. Y ese es el titular que estamos viendo en todos lados, porque eso entraría en vigencia este miércoles. Y el futuro ya es presente en China, ¿no? Ya es miércoles en China. Entonces, con implementación ya a partir de este miércoles. China ha demostrado en las últimas horas que no responde, que no es sensible al ultimátum estadounidense, al menos de forma pública. Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, dijeron, China luchará hasta el final.
En un mensaje más extenso desde el ministro de Asuntos Exteriores, explicaron que la intimidación, la amenaza y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China, que no van a permitir que nadie prive al pueblo chino de su legítimo derecho al desarrollo, que no van a tolerar que ningún intento sea posible de socavar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país. A juzgar por sus acciones, dicen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Estados Unidos no parece serio respecto a eso de dialogar en este momento. Si realmente quiere hacerlo, debería demostrar que está dispuesto a tratar a los demás con igualdad, respeto y beneficio mutuo. Esto es apenas un fragmento de todo lo que se ha publicado, los varios mensajes que se han publicado en las redes sociales desde distintos funcionarios del gobierno chino, en particular desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Trump dice que China no sabe cómo acercarse a ellos, pero que acabarán negociando, que están esperando a que los llamen. A ver, no es menor lo que estamos diciendo, tratándose de Estados Unidos, tratándose de China, Sí, para claro. que se hagan una idea. China exportó a Estados Unidos, exporta por 439.000 millones. No, sí, de son números dólares. bestiales. Son los dos gigantes peleándose. Descomunal. Y por eso cuesta entender realmente que... ¿Hasta dónde va a llegar, no? Claro, ¿hasta dónde va una pelea que además es de un reordenamiento mundial, no es un capricho de Trump? El tipo está evidentemente dispuesto a lo que sea para que, según sus palabras, Estados Unidos recupere su lugar en el mundo. Lo que muchos dudan, digamos, Claro. ¿no? Que ese sea el camino, la forma Claro. de lograr ese supuesto objetivo. Yo creo que allí se superponen los objetivos en la Claro. realidad. Ahora, fíjense, les traje otro mensaje. Fíjense cómo Argentina quedó absolutamente atrapada Ajá. en medio de ese choque de titanes que realmente lo supera por completo, ¿no? A este hermoso país en el que vivimos. ¿Por qué? El intercambio de divisas, dice también el Ministerio de Asuntos Exteriores en otro mensaje en las redes sociales, el intercambio de divisas entre China y Argentina contribuye a la estabilidad económica y financiera de Argentina, citando específicamente al ejemplo argentino, ¿no? Y es bien recibido por el gobierno argentino. Instamos a Estados Unidos a que adopte una perspectiva correcta y comienza a pensar en cómo puede contribuir al desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Me parece mi lectura, no sé si será correcta, me parece un mensaje menos dirigido a la Argentina que a Estados Unidos, que es un poco una manera de rayarle el auto, hablando de lo que es históricamente su zona de influencia y donde ahora se disputa esa misma influencia con China. Le está diciendo nosotros, Claro, estamos claro. proveyendo con algo que realmente está necesitando la Argentina. Fíjate, un mensaje que varios pueden leer a su manera. Bueno, voy a completar ese breve repaso de la agenda internacional con imágenes, con noticias que quedaron en un segundo, incluso en un tercer plano, barridas a un costado por completo, por justamente lo que estamos hablando ahora, por la guerra comercial arancelaria a nivel global lanzada por Donald Trump, su supuesto Día de la Liberación, y que sin embargo nos deberían importar. Donald Trump recibió ayer a Benjamin Netanyahu y desde el despacho oval, frente a la prensa y con total impunidad, volvieron a promocionar su plan de limpieza étnica en la Franja de Gaza. Escuchamos un fragmento. Answer that question? I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. You know, Gazans were closed in. And every other place, including in arenas A mi of entender son imágenes muy impactantes que en cualquier otro contexto, en cualquier otro momento de la historia reciente debería ser portada, noticia destacada. Claro. No te diría la única, pero te diría como una noticia realmente de peso en la agenda internacional y sin embargo no se está hablando. Allí Benjamin Netanyahu dice, explicando en la realidad las palabras de Donald Trump, creo que el presidente habló de darles opciones a las personas, hablando de los gazatíes. Estaban confinados, dice Benjamin Netanyahu. En cualquier otro lugar, incluidos en zona de guerra como Ucrania o Siria, la gente podía irse. Gaza era el único lugar donde los encerraban. No los encerramos, están confinados. ¿Qué hay de malo en darles opciones? Está diciendo Benjamin Netanyahu. Netanyahu llegó este domingo a Estados Unidos después de pasearse por
Hungría como si no hubiera orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional, recordemos, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, anunció en una conferencia de prensa conjunta, de hecho, la salida de Hungría de la CPI, de la Corte Penal Internacional, primer país miembro de la Unión Europea en hacerlo. O sea, estamos hablando de una crisis moral en Europa y en el mundo de un nivel de gravedad inusitado, por considerar que la CPI se ha convertido en un tribunal político responsable por una caza de brujas contra Netanyahu. Mientras tanto, mientras estamos viendo a esos dos hombres todopoderosos sentados en el despacho oval, se perpetúa la limpieza étnica / genocidio en la Franja de Gaza, en la indiferencia más absoluta de la comunidad internacional. Apenas unas horas además, después de que quedaran expuestas las mentiras de las fuerzas de defensa israelíes sobre las circunstancias en las que 15 paramédicos fueron asesinados en la Franja de Gaza y sepultados finalmente. Claro. Todo apuntaba a que obviamente se trataba de una mentira, las imágenes de ese ataque. Pero además encontraron el celular de uno de los paramédicos que permitió, porque hoy en día lo importante es la batalla por el relato, y es más difícil de sostener la mentira, cuando existe pruebas materiales, que es lo que se dio a conocer durante el fin de semana. Mientras tanto, entonces, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, recibido con bombos y platillos en Washington. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape.